Hola, buenos días a todos. Faltan, nada, 2 minutitos para las 11. Si os parece, vamos a esperar, pues eso, un par de minutitos, a ver si van entrando el resto de asistentes, ¿vale? Ahora. Bueno, pues como son ya las 11, ¿vale? Para no atrasarnos mucho, vamos empezando y mientras pues que vaya entrando el resto de asistentes. Voy a empezar yo presentando lo que es la jornada de hoy. Para los que no me conozcáis, soy Manuela Gómez, responsable de la unidad de gestión de programas de recursos humanos de investigación de la Fundación Progreso y Salud. Y como tal, pues entre otras funciones, coordino el servicio de evaluación científica, mediante el cual prestamos apoyo tanto a la Consejería de Salud como al SAS, principalmente, en la gestión de las convocatorias de ayudas que tienen estos organismos financiadores dirigidas a personal investigador. Son convocatorias de ayudas de recursos humanos que están enfocadas principalmente a la incorporación de personal investigador, tanto básicos como clínicos investigadores, para incorporarlos a nuestros grupos de investigación del SSPA. Como ya sabéis, desde hace unos años se viene instando a los diferentes organismos financiadores a que vayamos adaptando nuestros sistemas de evaluación a lo que establecen los principios DORA y COARA, que como ya sabéis, tanto DORA como COARA pues establecen una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar lo que es la evaluación científica, de manera que se le dé un enfoque más cualitativo, dándole menos peso, evidentemente sin dejar de lado, pero dándole menos peso a los indicadores bibliométricos más cuantitativos. Todo ello, pues, supone un cambio importante en la forma de la evaluación científica que hasta ahora veníamos aplicando, y como tal, pues evidentemente también supone un cambio significativo en la forma en la cual vosotros, cuando solicitáis estas ayudas, tenéis que presentar vuestro currículum a la hora pues, de presentar vuestros méritos. Como ya sabéis, ya desde el año pasado, algunos organismos financiadores como el Instituto de Salud Carlos III o la Consejería de Salud en su convocatoria de postdoctorales ya empezaron a adaptar sus sistemas de evaluación para adaptarlos a estos nuevos sistemas que estamos comentando. Entonces, también un poco a demanda de vosotros, de nuestros investigadores, creíamos bastante oportuno pues hacer una jornada de este tipo que os ayude y que os dé pues aspectos clave a la hora pues de elaborar vuestros currículum científicos más adaptados a las nuevas formas de evaluación que se están pidiendo. Para ello, hemos pensado que era bastante interesante contar con la colaboración de Álvaro Cabezas, pues él tiene bastante experiencia en varias jornadas y talleres de este tipo. Álvaro Cabezas es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja y también es director del Servicio de Incentivación de la Calidad de la Investigación
del Vicerrectorado de Investigación de esa misma universidad, y a lo largo de su carrera profesional pues ha participado en varios proyectos y contratos de investigación centrados en el análisis del rendimiento científico de investigadores, grupos e instituciones de investigación, así como en el estudio de la política científica en España. Además, ha evaluado en torno a unos 2.000 currículum científicos de profesores e investigadores para la solicitud de diferentes convocatorias de promoción académica y de financiación científica. Y también ha impartido pues, varios cursos relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Por tanto, pues por mi parte ya termino, doy paso a Álvaro. Espero que la jornada pues, sea bastante fructífera y os dé pues, recomendaciones claves para la elaboración de vuestro currículum adaptados a estos nuevos sistemas de evaluación. En cuanto a la dinámica de la jornada, si nos importa, como somos muchos, hay casi 300 inscritos, de hecho hay ya 275 conectados, como sois muchos, tener los micros abiertos es una locura. Entonces, tenéis un chat, todas las preguntas que os vayan surgiendo, si no os importa, ponedlas en el chat, que tanto yo como mi compañera Araceli, también de Fundación Progreso y Salud, estaremos pendientes al chat y al final de la exposición de Álvaro, pues dispondremos de unos 15 o 20 minutos para las preguntas que veamos pues, que más se repitan o las que veamos en el chat como más importantes, pues las expondremos al final de la jornada, ¿vale? Venga, pues te doy paso, Álvaro, y un saludo a todos. Muchas gracias, Manuela, por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y bueno, veo que hay bastante interés, ¿no? en conocer sobre esta cuestión. Así que pues nada, me alegro mucho. Os he pasado por el chat la presentación porque siempre se pide, ¿no? Pero parece que hay problemas para descarga, Manuela. Entonces, si te parece, luego te la envío también. Os la envío a vosotras y ya vosotros pues la distribuís, ¿no? A los asistentes, que me imagino que tendréis el listado de asistentes. Nada, ya os digo, por mi parte, pues como ha presentado Manuela, pues bueno, tengo experiencia en estos temas de evaluación científica, en temas de elaboración de currículum narrativos y bueno, pues parecía interesante organizar esta sesión, ¿verdad? Para daros algunas pistas sobre cómo crear vuestro currículum científico narrativo, no solo enfocado a esta convocatoria que viene ahora del Carlos III, sino a cualquier tipo de convocatorias donde os soliciten algún tipo de currículum o de elementos narrativos en vuestra solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la sesión de hoy es, no vamos a hablar específicamente de la convocatoria del Carlos III, ni temas de procedimiento ni nada de eso, sino vamos a centrarnos en los elementos narrativos. Por un lado, en general, lo que se suele pedir en un currículum narrativo de cualquier convocatoria, sea de la Consejería de Salud de Andalucía, sea de otros lugares. Y también vamos a incidir, ahí sí, específicamente en los aspectos narrativos que se piden en esta convocatoria que se inicia esta semana de la Acción Estratégica de Salud del Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? En las diferentes convocatorias, bueno, hay algunos elementos comunes narrativos y ahí eso vamos a comentarlo también, ¿vale? Pero que no va, la sesión no es específicamente de esta convocatoria del Carlos III, sino que es una cuestión más amplia. Aquí tenéis un poquito el guión de la sesión. Yo hablaré en torno a 1 hora aproximadamente, 1 hora 10 minutos, y luego dejaremos pues ese turno de preguntas que, como ha dicho la compañera, pues ellas irán revisando en el chat y luego pues me irán derivando las preguntas que consideren pues que son más significativas y de mayor valor para todos vosotros, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el índice de la sesión. Vamos a hacer una contextualización muy breve, ¿vale? Muy rápida, simplemente para dar un marco teórico y que sepáis de dónde viene todo esto, de esta nueva manera de evaluar la investigación, qué es esto de COARA, qué es esto de DORA y por qué tantas instituciones, no solo en España, sino en todo el mundo, se están sumando a esta manera de evaluar la investigación. Simplemente ya os digo por daros un poquito de contexto de dónde viene todo esto y que no es un capricho del Carlos III ni de la Consejería de Salud de Andalucía, sino que es un movimiento que lleva ya más de una década y que ahora
en los 2 o 3 últimos años cuando ha llegado a España y se está implementando en las diferentes convocatorias de evaluación, no solo en salud. En segundo lugar, vamos a comentar los aspectos claves del currículum narrativo, en qué se diferencia respecto a los habituales currículum que siempre nos han pedido para cualquier tipo de convocatoria, ¿no? Esos ladrillos enormes con 100, 200, 300 páginas. Yo he evaluado muchos currículum de investigadores biomédicos, de profesionales sanitarios, y bueno, son mastodónticos, ¿no? Entonces, eso ya cambia totalmente, ¿vale? Ya no tienes que poner todo lo que has hecho en toda tu vida, sino solo lo más relevante dentro de un marco temporal que te fijan estos currículum narrativos. Pero bueno, vamos a ver algunos aspectos más que son importantes. Es importante que conozcáis. En tercer lugar, os voy a comentar una serie de pautas, tips, sugerencias, consejos para esa redacción del currículum narrativo, cómo enfocarlo, un poquito qué cuestiones son las que hay que resaltar. El currículum narrativo, por lo general, tiene una cuestión muy específica y es que tendréis muy poquito espacio, un número limitado de caracteres para exponer cuál es el valor, qué es lo importante que habéis hecho en vuestra trayectoria, ¿vale? Entonces hay que saber sacarle partido a ese escaso espacio que nos proporciona bueno, la convocatoria concreta. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de esos aspectos narrativos en la convocatoria de la acción estratégica en salud de este año, que se centran sobre todo en la selección de las publicaciones más relevantes de vuestro currículum en los últimos 5 años y fijan 4 apartados que son los que hay que defender, ¿no?, en esas aportaciones. Y en base a esa narración que vosotros hagáis, en función de los méritos que aleguéis, de los indicadores de relevancia e impacto que indiquéis de esos trabajos, normalmente 10 trabajos, eso es lo que va a determinar una gran parte de la puntuación de vuestra solicitud. Obviamente hay otros aspectos, la calidad de la propuesta, la adecuación temática, en fin, otra serie de parámetros. Pero un punto importante, lógicamente, es vuestro currículum, tanto el currículum del candidato a la convocatoria como el currículum del IP del grupo receptor de ese candidato, ¿eh? Por tanto, tanto si estáis en un rol de pedir una convocatoria como si estáis en el rol de aceptar candidatos, ¿vale? Pues esto os aplica igualmente y debéis pues hacer esa narrativa donde recalquéis el impacto y el valor de esos trabajos que habéis realizado. Y el último cuarto de hora, pues como comentaba Manuela, pues dejaremos para preguntas y comentarios, dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión. Bueno, como os decía, por daros un poquito de contexto, simplemente este tema de una evaluación más cualitativa de la investigación se viene desarrollando desde hace unos años y se enmarca dentro de un movimiento que se llama Responsible Metrics o un uso responsable de las métricas en evaluación científica y que aboga pues por hacer un uso, no eliminar los indicadores cuantitativos, no eliminar los indicadores bibliométricos, pero sí hacer un uso más moderado y más ponderado de este tipo de indicadores y combinarlo con otro tipo de cuestiones pues más de tipo cualitativo, ¿verdad? Porque hasta ahora en gran parte de las convocatorias en la parte cuantitativa, la parte numérica tenía mucho peso y no siempre el número de publicaciones, el cuartil de las revistas, etcétera, se vincula con el valor, con el aporte real que tienen esos trabajos, ¿vale? Y ahora pues se le ha dado un poquito una vuelta de tuerca al sistema. Esto es especialmente importante cuando lo aplicamos para evaluar personas, como es este caso, ¿no? Al final, una convocatoria de proyectos, una convocatoria de movilidad, una convocatoria de recursos humanos, estamos evaluando personas, tienen una afección directa con vuestra carrera académica, con vuestra carrera profesional y puede marcar efectivamente pues que uno se puede incorporar al sistema investigador o no se puede incorporar. Por tanto, elegir, tener unos buenos criterios que sean claros, que sean justos, que sean equitativos, es clave para elegir luego a las mejores personas para esos puestos, ¿no? Para esas convocatorias que siempre son convocatorias competitivas donde hay muchos candidatos. En los últimos años también se han desarrollado muchas fuentes de información, aunque en ciencias de la salud, en biomedicina, siempre se ha hablado de la impactitis y el JCR-centrismo, ¿no? Todo centrado en publicaciones en revistas indexadas en Web of Science. La verdad es que en los últimos años han surgido
otra serie de productos que también dan muchas métricas, y que nos pueden ayudar a acreditar el impacto de la investigación, la relevancia de la investigación, más allá de las citas académicas, pues que haya recibido un determinado artículo. Tenemos también otra serie de indicadores de uso, indicadores de impacto social, indicadores de repercusión más allá del ámbito académico, pues que son muy interesantes como complemento de los habituales indicadores bibliométricos y de los habituales indicadores que siempre hemos usado a la hora de presentar pues una solicitud. Esto se suma también a una sensación de malestar que hay en muchos ámbitos del conocimiento, quizá menos en ciencias de la salud, de mucha gente que entiende que no se valora de manera justa los méritos de investigación, ¿no? Y que siempre hay áreas científicas pues, que están un poquito por encima de otras simplemente por el sistema de evaluación y que eso, bueno, pues hay que cambiarlo y que además el sistema de evaluación tiene ciertos sesgos que perjudica pues, a las mujeres, a las personas que han sido madres, a las personas que han tenido bajas por enfermedad o excedencias por otro tipo de cuestiones. Y bueno, se hacía un poquito necesario ajustar ciertos parámetros del sistema y hacerlos de alguna manera un poco más humanos, ¿no? Para que nos entendamos, un poco más humanos y un poco más conscientes de las limitaciones y de las circunstancias personales que puede haber tenido alguien en su carrera académica, en su carrera investigadora. Los documentos fundacionales basales de todo esto, pues son el famoso DORA, el famoso manifiesto Declaración DORA, la Declaración de San Francisco y el manifiesto de Leiden, que surgió un poquito más tarde. Todo esto no es nuevo, de hace muchos años, pero cristaliza realmente en 2022 cuando se establece lo que se conoce como COARA, la coalición por una reforma en la evaluación de la investigación. Fijaos, desde el año 2012 que surge DORA, la cantidad de manifiestos, de documentos, bueno, que han ido desarrollándose y han ido publicándose llamando a este cambio en la manera en que se evalúa la investigación. Aquí os pongo solo unos cuantos, pero hay muchísimos más manifiestos pues, centrados y más documentos pues, centrados en aspectos específicos de la evaluación científica. Como digo, todo esto tuvo un cierto eco, pero a nivel de administraciones, a nivel de agencias, cuando realmente se nota un cambio, pues a partir de 2022, un poquito antes, y sobre todo cristaliza, como os digo, con el documento de COARA al que se han adherido muchísimas instituciones de investigación. En España, entre ellas, pues el Instituto de Salud Carlos III, la ANECA o muchas fundaciones, organismos gestores de la investigación biomédica, hospitales, institutos de investigación hospitalaria, en fin, un montón de instituciones de investigación en todo el mundo. Aquí quizás lo más interesante es ver estos principios de evaluación que establece COARA y el Instituto de Salud Carlos III, por ejemplo, como firmante de este documento, como organismo que se ha adherido a estos principios, pues tiene que evaluar sus convocatorias en función de estos principios de evaluación que veis aquí. Calidad e impacto de la investigación, originalidad de la investigación, apertura también de la investigación, una evaluación cualitativa apoyada por indicadores métricos cuando sea apropiado, valorar una diversidad de los tipos de resultados, es decir, no solo valorar a artículos científicos en revistas de impacto, sino que se podrían alegar otra serie de méritos de publicaciones, de aportaciones de valor que realice ese grupo de investigación y por otro lado el abandono de las métricas basadas en revistas, el abandono del factor de impacto y de otros indicadores también basados en los rankings de instituciones. Es verdad que el Instituto de Salud Carlos III no ha aplicado a rajatabla todos estos indicadores, pero bueno, hay un movimiento, ¿verdad? Hay una transición de un modelo que era muy, muy cuantitativo a un modelo pues más equilibrado, ¿vale? Esto no se hace de la noche a la mañana, lógicamente, y ahora mismo pues lo que tenemos realmente es una combinación de factores de un tipo y de otro tipo, como veremos luego cuando hablemos de las narrativas específicas de la convocatoria de la acción estratégica en salud. Claro,
cuando incorporamos indicadores que son cualitativos, que estamos incorporando también al sistema una mayor subjetividad en la evaluación. Lo veréis, ahora lo voy a recalcar y lo veréis cuando vosotros mismos tengáis que poneros con las narrativas. Veréis que hay cuestiones que son difíciles de valorar. Por tanto, los comités evaluadores, no sé si aquí habrá alguna persona que forme parte que sea evaluador del Carlos III o que vaya a formar parte de esas comisiones, tendrán que ver exactamente también cómo valoran, ¿no? Dentro de esas escalas y de ese marco que establece COARA, cómo valoran esas candidaturas y esas narrativas que al final son muy personales, muy particulares de cada solicitante. Bueno, los criterios son más abiertos y flexibles que antes, se da un mayor énfasis a aspectos como la diversidad o la aplicabilidad de los resultados. Vais a ver que hay un aspecto que vale el 25% de la puntuación que te dice que incidas en la originalidad, en la novedad de los resultados y también en su posible aplicabilidad, ¿no? ¿Cuál sería el impacto en el sistema de salud y al final en la mejora de la salud de las personas, ¿no? De la sociedad que al final es el objetivo de vuestro trabajo, lógicamente. Como os decía, ahora mismo hay más de 700 organizaciones que se han sumado a COARA, entre ellas, a fecha de ayer, 83 españolas. Bueno, breve introducción, marco teórico para que, bueno, fijemos un poquito el campo, el terreno de juego en el que estamos. No es un capricho de instituciones españolas, es un movimiento a nivel global en el ámbito de la evaluación. Y ahora vamos a entrar en este segundo punto, que serían los aspectos clave que tienen estos currículums narrativos y qué cambia respecto, pues eso, ¿no? al CVN este mastodóntico que os salen 200 o 300 páginas, ¿no? Bueno, pues este modelo, como primer aspecto clave, hay que destacar que este modelo se centra en los aspectos cualitativos del currículum del solicitante y obligan al investigador a sintetizar los principales logros sin necesidad de presentar un enorme listado de méritos, ¿vale? Ya no importa las 100 ponencias, las 100 comunicaciones, los 100 pósters que has presentado en congresos, sino que lo que interesa es que de todo tu currículum extraigas un poquito qué es lo esencial, cuáles son tus 5, 10, 15 aportaciones más relevantes y que las defiendas, que digas por qué esos trabajos son importantes. De una manera libre, ¿vale? De una manera que no son cajitas, no son desplegables, sino que tú puedes redactarlo con tus propias palabras, ¿vale? Expresarte con tus propias palabras y no está ceñido, no está constreñido como antes, por ejemplo, en las acreditaciones ANECA, que solo podías elegir, ¿no? El factor de impacto, el cuartil, todo eso. No, ahora mismo no estamos limitados realmente por ningún tipo de indicador. Yo puedo alegar las evidencias de impacto que consideren mejores para defender mi candidatura. Este currículum permite recalcar las actividades principales que hayáis realizado a lo largo de vuestra carrera. No es solo una línea más en el currículum, sino que vosotros específicamente vais a incidir, vais a poner el enfoque en unas aportaciones concretas que se supone que son representativas y son las más importantes de vuestra carrera científica, o en una convocatoria específicamente de proyectos de investigación, aquellas que tengan que guarden más relación y más coherencia con ese proyecto de investigación, con esa propuesta que tú estás presentando, lógicamente. Por eso podemos establecer dos vertientes o dos tipologías de currículum narrativos. Una más global, que va enfocada a la certificación, a la acreditación, como podría ser una acreditación de ANECA o de ACU o de cualquier otra agencia autonómica, y un segundo tipo de currículum narrativo que iría enfocado a una solicitud de un proyecto o de una ayuda competitiva. Ojo, cambia el enfoque porque lo que os decía, aquí no se trata solo de seleccionar lo mejor que yo he hecho en mi trayectoria, sino de seleccionar lo mejor que yo he hecho en mi trayectoria y que esté vinculado a el proyecto de investigación que yo solicito. Y veréis que es uno de los 4 criterios narrativos que propone el Carlos III. Bueno, obviamente se trata de un currículum autoselectivo. Tú tienes que mirarte al espejo y determinar qué es lo más importante, lo más relevante que has hecho en tu carrera científica, y este currículum también pone mucho énfasis no solo en el impacto académico, ¿no? Cuartil, decil, factores de impacto, etcétera, citas, sino también en el impacto, la relevancia social que ha tenido esos trabajos y en vuestro caso también la relevancia clínica, ¿no?
dentro del ámbito sanitario. Por tanto, no hay que centrarse solo en métricas, no hay que centrarse solo en datos, sino que también hay que centrarse realmente en esas consecuencias o en esas cuestiones positivas que vuestro artículo o que vuestra aportación ha generado o puede generar en la práctica clínica, en el ámbito social. El currículum narrativo no hay un modelo estándar, ¿vale? Simplemente hay una serie de características comunes que son las que estoy comentando. Todas permiten, todos los modelos, eso sí, permiten al investigador explicar sus contribuciones más sustanciales de forma, bueno, estructurada o semiestructurada, ¿de acuerdo? Habitualmente lo que os piden en un currículum narrativo es que seleccionéis un número limitado de contribuciones que consideráis que son las más importantes que habéis realizado en vuestra trayectoria académica. En el caso de Carlos III os piden 10 contribuciones, en el caso de una acreditación ANECA titular te piden 8, en el caso de cátedra te piden 20, en fin, cada convocatoria concreta pues te va pidiendo un número de aportaciones. Y normalmente también te dicen que esas aportaciones se tienen que ceñir a los últimos años de la trayectoria académica. En el caso de Carlos III estamos hablando de los últimos 5 años de trayectoria académica. ¿Qué se hace de esta manera? Pues lo que se hace es igualar perfiles con una trayectoria ya muy dilatada en el tiempo, ¿verdad? Con otros perfiles que son más junior, ¿no? Que llevan menos tiempo en la carrera académica, pero que pueden haber tenido contribuciones muy importantes o muy relevantes en los últimos años. Por tanto, ese efecto Mateo, ¿no? Ese efecto arrastre que siempre ocurre en los currículum con trayectorias muy dilatadas, aquí se pierde. Aquí de alguna manera los que tenéis trayectorias más amplias en el tiempo no tenéis esa ventaja que sí teníais antes, ¿vale? Y de la otra manera, los investigadores junior tienen ahora mismo, juegan, digamos que de una manera más justa, más equitativa y tendrían las mismas posibilidades de recibir un proyecto o cualquier tipo de ayuda competitiva. Esto es la teoría, luego habrá que ver porque pueden influir otra serie de factores, lógicamente. Como os comentaba antes, ya no solo valdrían los artículos científicos, sino otro tipo de materiales, otro tipo de aportaciones, siempre y cuando tengan relevancia suficiente, ¿de acuerdo? Yo no voy a incluir un libro, si es un libro pues que no tiene, no tiene repercusión, que es un libro, bueno, pues que tiene una difusión limitada, etcétera, ¿vale? Entonces, mi recomendación sería seguir, porque en el Carlos III te piden 10 publicaciones, ¿vale? Seguir siempre, intentar presentar artículos científicos, salvo que tengáis otro tipo de publicación que sea realmente muy, muy potente y muy relevante, ¿vale? No os despistéis con esto. El caso de que se valore la diversidad no significa que vayáis a presentar 8 comunicaciones a congreso, ¿vale? Ni muchísimo menos. Seguid presentando de manera preferente artículos científicos en revistas de alta visibilidad y que hayan tenido una buena repercusión académica, ¿vale? Pero ya os digo, en alguna persona que pueda tener una trayectoria, no sé, tecnología de la salud, dispositivos médicos, etcétera, pues a lo mejor tiene aportaciones que son tipo patentes, tipo software, productos, etcétera, que también podrían presentarse, que también podríais presentar en alguna de las convocatorias donde os piden currículum narrativo. También hay un mayor enfoque en los aspectos sociales. Esto cada vez cobra mayor relevancia a nivel global. Temas como divulgación, impacto social, actividades de aprendizaje, servicios, tener comunicación, por ejemplo, directa con asociaciones de pacientes, ciencia ciudadana, que las propias asociaciones participen en los diseños, en el diseño de la investigación, o al menos den feedback sobre su utilidad percibida, ¿de acuerdo? Todos esos son elementos que se pueden incorporar también a las diferentes narrativas y, por supuesto, la transferencia, la aplicabilidad, la conexión con la industria, la conexión con empresas biotecnológicas. Todo eso son aspectos que también habría que recalcar en un currículum narrativo. Por supuesto, también casos de lagunas en la carrera académica también podríamos explicarlas y explicar, oiga, aquí claramente hay 10 años donde no hay publicaciones. ¿Por qué? Oiga, pues que usted a lo mejor ha estado 10 años trabajando en una farmacéutica, en una empresa biotecnológica, no estás haciendo papers, estás haciendo otro tipo de tareas. Bueno, pues eso se podría explicar también en un currículum de tipo narrativo.
No significa que prescindamos de métricas, ni muchísimo menos, pero no hay que poner tanto el foco, el énfasis en estas métricas o en estos indicadores tradicionales y debemos tener, digamos, una percepción mucho más amplia de lo que significa impacto, relevancia y repercusión científica. Por otro lado, el currículum narrativo, yo no soy un gran fan del currículum narrativo, ¿eh? No penséis que yo soy ni muchísimo menos un defensor acérrimo. Me parece que tiene elementos positivos, pero también tiene debilidades y aspectos negativos. El más claro aspecto negativo de este modelo, pues la posible subjetividad en la evaluación. ¿De acuerdo? Ya lo he comentado antes y es muy obvio. Los evaluadores, las comisiones, tienen que desarrollar criterios internos para ver cómo mitigar esos sesgos que se van a producir sin duda en las diferentes solicitudes que les lleguen. Algunos de los sesgos que ya se han percibido en los pocos experimentos que hay acerca de la utilidad o de la mejora de los currículums narrativos sobre currículum tradicionales son, por ejemplo, sesgos de género, ¿no? Porque la manera de escribir de hombres y mujeres varía normalmente y, por tanto, mientras que los hombres pueden tender a sobrevalorar méritos y hacer una escritura pues más ambiciosa o más agresiva, en el caso de las mujeres justo lo contrario. Hay una cierta tendencia pues a minusvalorar los méritos y esta escritura más humilde puede penalizar luego en una valoración que haga un determinado comité. Por eso es importante, ya os digo, que se establezcan criterios, elementos para evitar estos posibles sesgos que pueda haber. Sesgos también de una persona que no domine perfectamente el idioma de la solicitud. Vale, el francés a lo mejor pues no domina perfectamente el español. Bueno, pues podría haber también ahí una limitación, ¿verdad? A la hora de explicar cuál es el valor de tus aportaciones. Hay una cierta importancia de lo que pongo aquí en primer lugar, de la capacidad de retórica y persuasión. Evidentemente, si tú eres un crack escribiendo y sabes vender y sabes, digamos, sí, sabes difundir perfectamente tus méritos y tus valores y la relevancia de tus trabajos, pues tienes más posibilidades que otra persona pues que no sepa realizar esa labor, digamos, no me gusta la palabra, pero bueno, de marketing de sus logros académicos. No hay que, por supuesto, nunca inflar los méritos, ¿vale? Porque esto al final es algo que los evaluadores siempre van a penalizar, ¿vale? Una persona que esté intentando inflar o sobrevalorar sus méritos. Por tanto, siempre hay que ser muy honestos en la escritura, en la difusión de los méritos, decir exactamente lo que hemos hecho, ponerlo de la manera más florida y más bonita posible y más favorable a nuestros intereses, pero sin sobrevalorar, sin engañar, sin mentir, por supuesto, y sin atribuirnos méritos que no son nuestros. Esto es una obviedad lo que acabo de decir, pero bueno, no está de más tampoco recordarlo, ¿vale? Que no haya que presentar papeles de cada mérito que tú alegues o de cada indicio de relevancia y calidad que tú presentes no significa que puedas inflar los méritos. Como os decía, este tema del currículum narrativo no es un capricho español, sino aquí tenéis, ¿vale? El European Research Council, el NIH americano, bueno, muchas instituciones de prestigio en el mundo y en España pues están adoptando estos modelos de currículum narrativo. Tercer punto, al que vamos, en la sesión de hoy, pautas para desarrollar este currículum narrativo. Consejos, sugerencias que os doy, bueno, que yo creo que se pueden aprovechar, son sugerencias de carácter más general, no enfocadas a esta convocatoria del Carlos III, son sugerencias, digamos, de carácter general que os pueden ayudar a plantear bien los objetivos y cómo redactar ese currículum narrativo para el que normalmente os van a dar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 caracteres, ¿vale? Son muy poquitos, una página y media. Y ahí tenéis que, bueno, sacarle partido a vuestros méritos de toda vuestra trayectoria, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, lo que os pida la convocatoria concreta. En primer lugar, hay que cambiar totalmente la perspectiva. En lugar de focalizarnos en números, he publicado 100 trabajos, he conseguido 700.000 euros en financiación, he dirigido 7 tesis doctorales. Nos tenemos que focalizar en los logros, los resultados y la contribución al conocimiento que nosotros hemos realizado
en nuestras investigaciones. Por tanto, no usemos el currículum narrativo para hacer meros recuentos numéricos de cuánto he hecho, cuánto he producido. Lógicamente, este cuánto está muy determinado por el número de años que tú lleves en la vida académica, en la vida investigadora. Una persona que lleve 30 años investigando tendrá una producción más dilatada que alguien que lleva 5. Por tanto, no significa que no digamos he publicado 300 artículos a lo largo de mi vida, puedes decirlo, pero no hay que poner tanto el foco en eso, sino hay que poner el foco en cuáles han sido tus principales contribuciones al campo de conocimiento. Y aquí tenéis algunos ejemplos, luego lo aterrizo un poquito más en el ámbito de salud, pero aquí tenéis algunos ejemplos de cuestiones que se pueden abordar en este currículum narrativo. Nuevos enfoques o perspectivas que hayas aplicado a una materia ya investigada. Nuevas técnicas o nuevos métodos en la recolección, el análisis o la interpretación de datos. Descripción de nuevos elementos, conceptos o documentación en tu área de conocimiento. Nuevas teorías explicativas de hechos ya conocidos. Resultados que refutan teorías o prácticas previas en el ámbito sanitario clínico. Modificaciones que se han realizado a partir de vuestro trabajo en el ámbito social, ámbito sanitario o ámbito clínico. Introducción de nuevas líneas de investigación originales y novedosas. Tema interdisciplinario, establecimiento de conexiones, de puentes entre ámbitos pues, disciplinares muy diferentes. Desarrollos de nuevas técnicas o nuevas metodologías. Programación y desarrollo de nuevos software, diseño de nuevas bases de datos para la investigación. Comercialización de productos o servicios. Aquí ya veis la pata también de transferencia de conocimiento o modificación de políticas públicas, es decir, si a partir de nuestras investigaciones, a partir de nuestros desarrollos, a partir de nuestros proyectos, se han establecido protocolos, guías o modificación de abordaje terapéutico de ciertas enfermedades, es decir, cambio, modificación en las políticas sanitarias, en las políticas públicas. También se puede incidir en aprendizaje, en cuestiones que se han aprendido, que se han ganado en la actividad investigadora, adquisición de nuevas competencias o habilidades investigadoras o nuevas técnicas o métodos de investigación que se hayan aprendido a lo largo del tiempo. Sobre todo esto pensando en investigadores con carrera, investigadores más jóvenes, ¿no? con carreras, bueno, los primeros niveles de la carrera investigadora, pues que lógicamente no va a haber unos resultados de investigación muy sustantivos. Entonces, en esos casos sí que habría que centrarse también en la adquisición de competencias y cómo eso puede redundar, cómo puede ir mejorando y cómo puede volcarse luego en todas esas mejoras, en esa contribución al conocimiento que hemos dicho que sí deberían aportar los investigadores que llevan trayectorias, investigadores senior que llevan ya trayectorias más dilatadas. Por tanto, punto 1, nos focalizamos en contribución, en resultados, en contribución al conocimiento y en logros que hemos conseguido y en efectos que hemos conseguido en el sistema sanitario, en el sistema investigador. Perdona que vaya tan rápido, pero tenemos poquito tiempo. En segundo lugar, intenta, en la medida de lo posible, desarrollar una narrativa propia y que te diferencie de otros candidatos. Esto es una convocatoria, normalmente va a ser una convocatoria competitiva, donde, por tanto, captar la atención del evaluador y que realmente el evaluador estime que tu currículum tiene méritos de relevancia es importante. Es importante. Esa capacidad que decíamos antes, un poco de persuasión, ¿no? Una escritura persuasiva que te ayude a transmitir adecuadamente tus logros al evaluador o al comité de evaluación, siempre, como decía antes, siendo honestos, sin sobrevalorar los méritos, pero tampoco minusvalorándolo, ¿eh? No debemos tampoco hacer una escritura que parezca que no hemos hecho absolutamente nada, sino que debemos efectivamente trasladar bien esas capacidades y esos méritos que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de la trayectoria. Una redacción segura, ¿vale? Una redacción segura, sin uso de condicionales, sin uso, ¿vale? Siempre, bueno, una redacción donde transmitas esa seguridad en la escritura. Nos olvidamos de síndromes del impostor y este tipo de cuestiones de las cuales se habla tanto también hoy en día, ¿vale? Hay que hacer una redacción que sea persuasiva y segura.
incluso vinculándola, si lo veis necesario, no es imprescindible, lógicamente, con aspectos o valores personales que puedan entroncar con tu actividad investigadora. Hay muchas cuestiones de nuestra vida diaria que podemos enlazarlas con nuestra capacidad investigadora. Aquí tenéis algunas: capacidad de superación, capacidad de gestión del tiempo, capacidad de gestión de equipos. Muy importante, si pedimos un proyecto de investigación, mostrar al comité evaluador que tenemos ya capacidad de gestionar equipos. A lo mejor somos un investigador junior, nunca hemos tenido un proyecto de investigación, pero sí tenemos experiencia en gestión de equipos en otros ámbitos, en el ámbito asistencial o en el ámbito de la empresa privada. Bueno, pues eso es una capacidad que efectivamente sería muy valorada a la hora de valorar un proyecto, porque un proyecto al final, si eres el IP del proyecto, casi que lo que menos importa es tu capacidad investigadora. Lo que importa sobre todo es tu capacidad de gestionar el equipo, de gestionar el presupuesto, de ir cumpliendo los diferentes hitos que se plantean en el proyecto y al final obtener resultados que puedas trasladar a la agencia que te ha financiado la investigación. Por tanto, es muy importante esta cuestión de gestión del tiempo, capacidad de gestión de equipo o tu capacidad de gestionar situaciones de estrés o tensión, cumplir deadlines y todo este tipo de cuestiones que estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, en la vida académica y en la vida clínica. En general, en conjunto, aptitudes y actitudes deseables en el mundo investigador, ¿de acuerdo? Y eso también le da ese toque, como os decía, personal, diferenciador, esa narrativa propia. Bueno, recalco aquí lo de no inflar los méritos y no subestimar a los evaluadores. En tercer lugar, unir los puntos. ¿Vale? El currículum tradicional, ¿qué ocurría? Artículos, libros, comunicaciones a congreso, tesis doctorales, estancias de investigación. Era muy difícil, ¿no?, enlazar todas esas cuestiones y mostrar coherencia en tu trayectoria investigadora. Pero aquí sí puedes hacerlo. Sí puedes unir los puntos y mostrar esa coherencia que siempre es deseable en un investigador. Oiga, yo no doy bandazos, ahora investigo de una cosa, ahora investigo de la otra. Puede haber cambios en la línea de investigación a lo largo del tiempo, pero no puedes cambiar de línea de investigación cada 2 años, ¿de acuerdo? Eso lo que muestra es, digamos, poca coherencia y poca continuidad en la carrera académica, ¿eh? Y eso no es deseable nunca en los efectos de una convocatoria competitiva. Por tanto, en las narrativas tienes que aprovechar para vincular, hilvanar los méritos entre sí, ¿eh? Y establecer esas conexiones que a veces pues no son tan obvias y podría pasar desapercibida para un evaluador. Puedes explicar, como digo aquí, bueno, podéis hacer muchísimas cosas. Estos son solo algunos ejemplos que a mí se me ocurren, pero cada uno de vosotros tendrá su estilo, tendrá su manera de narrar, de contar, de escribir y de saber cómo ir, ya os digo, hilvanando los diferentes méritos relevantes que habéis hecho a lo largo de vuestra carrera. Por ejemplo, puedes explicar que una aportación se deriva, un artículo se gestó en una estancia en la cual aprendiste una serie de técnicas y que luego aplicaste, ¿no?, en tus propias investigaciones. Bueno, pues ahí estás hilvanando y vas conectando un poquito los puntos. Puedes explicar también las conexiones. Si un artículo se deriva de una tesis doctoral que has dirigido, de tu propia tesis doctoral, ¿no?, si eres un investigador joven. Si se deriva de proyectos, de colaboraciones con la industria, de trabajos que hayáis dirigido alumnos de máster, por ejemplo, si des clase en la universidad. Trabajos similares, trabajos derivados de la misma línea de investigación. Todo eso está mostrando pues esa coherencia que os digo, ¿no?, esa continuidad y un poquito a todos nos gusta que nos cuenten historias bien hilvanadas y bien cerradas, ¿no?, y que nos vayan conectando un poquito las diferentes partes. Aunque sea una construcción a posteriori, de cómo sucedieron las cosas. Pero podemos hacerlo, podemos hacerlo y podemos sacarle partido a estas cuestiones. Incluir también méritos derivados de la aportación. Oye, a raíz de este artículo me nombraron académicos de la Real Academia Española de Ciencias de no sé qué, de cardiología. Oye, ya sabemos que los méritos nunca están 100% conectados, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es algo que contribuyó, junto a otros méritos, a ese reconocimiento, a ese premio. Bueno, pues es algo también a intentar mostrar en esa narrativa. Indicar el rol en la aportación. Indicar el rol. Oye, yo aquí en este trabajo, sí, yo era el cuarto autor de 14, pero hice
tal, hice el análisis estadístico, me encargué de tal cuestión, revisé críticamente el borrador del artículo, en fin, lo que hiciste en ese trabajo, sobre todo si no ocupas un rol, si no ocupas una posición de liderazgo. Si eres el primero o el último autor, pues ya se entiende que eres un autor principal y has desarrollado un papel preponderante en el artículo. Pero eso, oye, si vas en el vagón, como decimos, ¿no? Si vas en el vagón del tren de los autores, pues ahí sí que tienes que reforzar un poquito esa parte, ¿no? De qué papel, qué tareas desarrollaste en la investigación. Esto lo podéis hacer en estilo libre, yo hice la redacción, o con lo que se llama la taxonomía credit. Esto veréis que ya muchas revistas de vuestros campos piden que desgloséis vuestra contribución al artículo según una taxonomía, según una clasificación normalizada de roles. Bueno, pues en el paper aparece esa taxonomía credit y dice que tú has hecho tal y cual cosa, pues lo ponéis tal cual en el proyecto, en la solicitud. Si no hay esa obligación de taxonomía credit, pues lo desarrolláis de manera libre, ¿vale? Con esto no os liéis mucho, simplemente escribir con vuestras propias palabras pues lo que habéis hecho en la aportación. En cuarto lugar, son 6, no son 27, no os preocupéis que ya queda poco. Son 6 consejillos que os doy aquí. En cuarto lugar, presentar un enfoque positivo. Siempre recalcar, como decía Van Gaal, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo. Pues igual, siempre positivo, dar un enfoque positivo a vuestra solicitud, con verbos que demuestren un poquito esa actividad y ese dinamismo. Ahí tenéis algunos ejemplos. También por no siempre repetir lo mismo, ¿no? Bueno, ahí tenéis, he creado, inventado, desarrollado. Bueno, ahí tenéis muchos verbos que pueden demostrar esa actividad y dinamismo. Hay que centrarse en los méritos y fortalezas principales y en la medida de lo posible ocultar o no señalar nuestras debilidades, ¿de acuerdo? No te centres en lo que no tienes. No te centres en lo que no tienes. Si es un artículo muy reciente y no tiene citas, no digas el artículo no tiene citas. No hace falta decirlo, ¿vale? Todos sabemos que el número de citas que tiene un artículo depende en gran medida de lo antiguo que sea. Por tanto, no hace falta decir esa serie de cuestiones y gastar caracteres en esa cuestión. Solo incluye aspectos negativos si piensas que de alguna manera te puede favorecer. Por ejemplo, plantear reveses en la trayectoria como puntos de partida o para otras líneas de investigación o como un punto de inflexión entre una línea de trabajo y otra, ¿de acuerdo? Si lo veis favorable, lo incluís, pero ya os digo, con carácter general, siempre mostrar ese enfoque positivo en la redacción, en la narrativa, de manera que ese poquito espacio que vamos a tener para defender nuestro currículum lo enfoquemos en aspectos positivos, en resaltar nuestras fortalezas, en las fortalezas de nuestro currículum. En quinto lugar, proporcionar evidencias de la repercusión de las contribuciones. Fijaos que evidencia es una palabra muy amplia, muy ambigua. Aquí os pongo algunas evidencias de repercusión que podríais usar, tanto de impacto académico, ¿no? Dentro del ámbito académico, del ámbito investigador, como dentro de lo que sería impacto social o impacto clínico. Ahí tenéis diferentes indicadores, quizá la palabra no es indicadores, diferentes evidencias, ¿no? Diferentes cuestiones que podemos abordar para recalcar la importancia de nuestros trabajos. En la medida de lo posible hay que intentar efectivamente mostrar que nuestros trabajos han tenido una cierta repercusión de la manera que sea. Evidentemente no todos los trabajos tienen una gran repercusión, no todos cambian el paradigma de la disciplina, ¿verdad? Pero bueno, siempre podemos recalcar alguna cuestión, o podemos centrarnos en el impacto académico, en el impacto clínico, siempre vamos a poder encontrar alguna cuestión, bueno, que podamos abordar dentro de esa narrativa. Aquí tenéis algunas cuestiones más genéricas y algunas cuestiones más específicas del ámbito sanitario. Sexto lugar, y con esto ya acabo esta parte, enlaza en la medida de lo posible con la agenda pública y con las necesidades sociales. Al final, nuestro trabajo, yo no soy médico, ¿vale? Pero nuestro trabajo como investigadores dentro de nuestro ámbito de conocimiento siempre es intentar establecer esa conexión para finalmente contribuir en la medida de las posibilidades a la mejora
las prácticas clínicas, en la salud de la población, en los propios procedimientos internos que se realizan dentro de un hospital o de un laboratorio. Por tanto, habría que intentar conectarlo con asuntos que son prioritarios en la agenda social. Con esto no me refiero a que pongáis esa cosa tan cutre de conectarlo con los objetivos del desarrollo sostenible, que eso al final yo siempre lo veo como esta persona no sabe qué decir y pone, ¿no? Y busca, bueno, hay muchas bases de datos que ya te dan la conexión de tu artículo con el ODS correspondiente. A mí eso me parece muy genérico, ¿vale? Muy genérico. Tenemos que aterrizarlo, tenemos que hacer algo más específico. Obviamente, no todas las disciplinas, no en todos los ámbitos podemos establecer esta conexión tan directa. Seguramente esto es más fácil en el ámbito clínico que en el ámbito de ciencia básica. Pero, bueno, sin una conexión directa, sí una conexión indirecta, ¿no? Aunque haya que dar varias piruetas, pero intentar de alguna manera vincularlo, ya os digo, con cuestiones que puedan al final trascender el mero ámbito académico y que puedan contribuir realmente a la mejora de las condiciones de vida de todos nosotros. En este ámbito de agenda pública también incluiríamos actividades de compromiso social. Os ponía antes el ejemplo de tener contacto con asociaciones de pacientes, hacer charlas, hacer reuniones y un poco tomar el pulso realmente a las necesidades que tendría ese grupo objetivo, ¿no? En una investigación, ciencia ciudadana, pero también otro tipo de conexión, como por ejemplo pues, dar clase, dar docencia en universidad de mayores, ¿no? Para personas mayores, hacer acciones divulgativas en colegios, en institutos, favorecer las vocaciones científicas y tecnológicas también entre las niñas y entre las chicas. Hoy precisamente es el día de la niña y la mujer en la ciencia, ¿no? Bueno, todas estas son cuestiones que, ya os digo, si podéis, si no podéis, no hay que inventarse nada, ¿eh? Yo simplemente os doy ejemplos de cuestiones que se pueden abordar y que podéis exponer en las diferentes narrativas. Todo esto ya os digo de una manera global. Algunas de estas cuestiones y de estos consejos los podéis aplicar en la convocatoria de la Acción Estratégica de Salud y otras no son aplicables, ¿vale? Pero bueno, en general creo que os puede servir, si no para esta, para otras convocatorias. Y ahora sí, entramos en esta cuarta, creo que era ya la cuarta parte, de la intervención de la sesión, donde nos centramos en los aspectos narrativos de la convocatoria del Carlos III, que varias de las convocatorias, varios de los contratos, pues comienzan mañana. Por ejemplo, esto se ve muy chiquitito, pues los contratos Río Ortega, Sara Borrell, bueno, hay algunos que ya empiezan mañana, otros el día 13, en fin, todo se desarrolla ahora en esta segunda parte del mes de febrero y la primera mitad o primera parte del mes de marzo, con diferentes ayudas. Eso sí, los aspectos narrativos que os voy a contar son comunes a, bueno, no he visto todas las convocatorias, pero las que he mirado eran aspectos comunes, ¿vale? Así que entiendo que todas van a pedir esta serie de cuestiones. Fijaos, los aspectos narrativos en la convocatoria del Carlos III se centran en la descripción de las publicaciones más relevantes del candidato a un determinado contrato y también del investigador o investigadora principal del grupo receptor de esos candidatos. Y en general, lo que nos van a pedir es que hagamos esa narrativa de las 10 publicaciones más relevantes que escojamos de nuestro currículum y que además deben estar en la mayoría de las convocatorias circunscritas al periodo 2020 a la actualidad. Por tanto, estos últimos 5 años, un artículo muy relevante del año 2015, pues no lo puedes meter porque te están pidiendo los últimos 5 años de tu trayectoria académica. Y te dicen que para cada uno de esos 10 artículos que tú vayas a presentar a la convocatoria, debes abordar 4 aspectos, 4 parámetros específicos, los 4, cada uno de ellos, con una valoración del 25%. Por ejemplo, si es que depende de la convocatoria, pero si te dan 4 puntos por cada artículo máximo, pues cada uno de estos 4 parámetros valdría un punto. Todos valen, eso sí, en todas las convocatorias todos tienen ese porcentaje del 25%. Los parámetros son de 4 tipos. Cuantitativos, los clásicos indicadores bibliométricos, pero a los que se le ha dado una vuelta. Y hay que contextualizar
ese impacto académico. Ahora lo vemos. En segundo lugar, aspectos cualitativos. Realmente, lo que os decía antes en el punto 1 de las 6 pautas. ¿Qué has hecho tú? ¿En qué has contribuido al conocimiento dentro de tu ámbito de conocimiento? En tercer lugar, aspectos de liderazgo. Es decir, ¿has asumido un rol principal en ese artículo que estás presentando? ¿O vas, como decíamos antes, en el vagón 7 de un tren que tiene 20 vagones, ¿no? Bueno, pues tienes que abordarlo y demostrarlo y acreditar que has hecho en ese artículo. Y finalmente, muy importante, todo debe ir en línea, todo debe ser coherente con ese proyecto que tú presentas. Por tanto, deberíamos presentar 10 trabajos que en mayor o menor medida se vinculen con el proyecto que yo estoy presentando, la propuesta científica que estoy presentando a la convocatoria concreta. Voy a abordar estos 4 aspectos uno a uno. Voy a hacer sobre todo énfasis en el primero y el segundo, que yo creo que son un poco los que pueden tener mayor complejidad. Bueno, en primer lugar, esto es copiado, tal cual, de alguna de las convocatorias, creo que era de la Sala Borel, pero eran todas iguales, Sala Borel, pero eran todas iguales. En primer lugar, 25%, aspectos cuantitativos, relevancia del artículo en el área de conocimiento, ¿de acuerdo? Se valorará el lugar relativo que ocupa la revista, narrativa justificativa de la citación, bueno, diferentes cuestiones. Y para hacer esto, en la convocatoria tenéis una guía de ayuda, tenéis un pequeño documento de ayuda donde se os indica cómo calcular estos parámetros, cómo redactarlos, etcétera. Y también un pequeño vídeo explicativo, ¿de acuerdo? Básicamente lo que debemos centrarnos es en la revista donde hemos publicado, qué impacto ha tenido y también las citas académicas que ha recibido nuestra aportación y contextualizarlo. Tenemos un par de fuentes de datos de las cuales podemos extraer esta información. Una es Scopus y otra es Web of Science. ¿De acuerdo? Os lo voy a poner en pantalla. Imagino que lo estáis viendo ahora, ¿vale? Tenéis un par de fuentes de datos donde podéis extraer esta información, ¿vale? Si vosotros buscáis un artículo concreto, yo tengo aquí uno ya buscado. Vale, tengo que entrar otra vez. Vale. Bueno, tengo aquí un artículo. ¿De acuerdo? Acceso a Scopus, buscáis el artículo de vuestro interés, entráis en el artículo concreto y aquí tenéis, aquí va a aparecer ahora, pues los datos de ese trabajo. No salen los datos, perfecto. Vale, bueno, no pasa nada porque lo tengo aquí. Lo tengo aquí, vale. Os lo pongo más grande. Aquí tenéis, ¿vale? Sería ese artículo que estaba buscando y aquí vais a ver el número de citas que recibe. Eso no es un indicador contextualizado, es decir, tiene 39 citas. ¿Pero esto es mucho o es poco? Pues depende del año, depende del área de conocimiento. Pero fijaos aquí al lado, el 39 pone que está en el percentil 98. Esto sí es muchísimo, ¿vale? Porque el percentil, o sea, el máximo será el 99, ¿vale? Percentil 98, por tanto, estaría entre el 2% de artículos más citados del mundo en ese año y en esa disciplina concreta. Otro indicador normalizado que te da Scopus es este, que tiene este acrónimo tan horrible, FWCI. ¿Qué te dice que es 7,76? Pues fijaos, 1 sería la media mundial, por tanto, si tiene un 7,76, pues está muy disparatadamente por encima del promedio mundial. Bueno, al final va en consonancia. Claro, si está en el percentil 98, que es un percentil altísimo, pues también tiene un parámetro de citación muy alto. Esto sí es un indicador normalizado, ¿vale? Y esto acredita que tu trabajo, que tiene 39 citas en Scopus, está muy por encima de la media de la
disciplina. Por tanto, sería algo a recalcar en la narrativa. Otra fuente donde podéis obtener datos normalizados es en Insights. Insights. Tendréis que ver si tenéis acceso desde vuestra institución. No todas las instituciones tienen acceso a esta fuente de datos, ojo. Pero es lo que dice la convocatoria, que incluyamos indicadores de impacto normalizados. En Scopus me imagino que casi todo el mundo tiene acceso, pero en Insights pues quizás no. En Insights, ¿qué haríais? Si tenéis acceso, pues buscáis vuestro nombre, o vuestro identificador, o las diferentes formas de vuestro nombre. Yo aquí he tomado como ejemplo a un profesor de mi universidad, a Víctor Moreno de UNIR, y he buscado las diferentes formas y el sistema pues me dice que al final se identifican 56 artículos, ¿vale? Si yo hago clic en el número de artículos, pues aquí me va a dar todos esos trabajos, y aquí me permite una de las columnas, la tenéis aquí, es esta, NCI, Category Normalized Citation Impact. Esto es efectivamente el impacto, las métricas normalizadas, ¿vale? Un poquito más grande, que no sé si se ve bien. En este caso, el artículo que sería con el que estoy trabajando tiene un impacto de 2,15. Uno es la media mundial, por tanto también duplica. No es tan espectacular como en Scopus, no sé por qué, pero sí que presenta un dato muy, muy favorable y también que demuestra el impacto académico de este trabajo, ¿de acuerdo? Lo bueno de este producto de Insights es que te puedes descargar la tabla con toda tu producción y con todos los indicadores normalizados. No tienes que ir uno a uno buscando tus artículos. En Scopus sí tienes que ir uno a uno. Aquí no. Aquí te puedes descargar la tabla. La tengo aquí descargada para que veáis al final, ¿vale? Lo fácil que es descargarte la producción que tú hayas tenido en un periodo y con todas las métricas. En este caso sería esta, ¿vale? Las métricas de este investigador y tú podrías ordenar, bueno, y puedes ver las que tienen un mayor impacto normalizado. Sería un criterio ya de selección de aportaciones. Ya os digo, consultad si tenéis acceso o no, porque al final es una fuente fiable, reconocida y además con la que se trabaja muy bien, ¿vale? Pero ya os digo, tenemos la limitación del acceso. Bueno, vuelvo a la presentación, como os decía, aspectos cuantitativos. Y el otro aspecto, obviamente, es indicar el factor de impacto de la revista, ¿vale? Esto imagino que estaréis más habituados a buscar la revista que os interesa, ¿vale? Esta era Internal Emergency Medicine, en Journal Citation Reports, JCR. Bueno, y aquí tenemos muchos datos, ¿de acuerdo? Pero nos interesan básicamente dos datos. El factor de impacto del año en que habéis publicado el trabajo, este es el último, que es el del 2023. Si el trabajo es del 2023, del 24 del 25, ponéis este dato, pero si el artículo es de 2020, oye, pues tenéis que venir aquí y seleccionar el año 2020. Y tomar el dato de factor de impacto del año concreto, pero ese es un dato no contextualizado, y más abajo me va a dar el dato del ranking. Cómo se sitúa esa revista dentro de su área de conocimiento para ese año concreto. En este caso, si fuera el 2020, pues vemos que esta revista estaba en segundo cuartil, ¿vale? En Q2. Bueno, pues veis el año que sea y ponéis el cuartil y la posición dentro de su categoría. No es una revista de muy, muy alto impacto, pero es verdad que el trabajo individual pues sí que tiene un impacto muy elevado, por tanto, pues yo creo que sería una buena aportación para incluir. Bueno, aspectos cuantitativos, ¿vale? La típica bibliometría, pero ya os digo, da una vuelta y contextualizando las citas recibidas por el trabajo. En segundo lugar, cualitativo. Repercusión potencial o real de los resultados del artículo que estés presentando en innovación o aplicación básica, translacional o clínica. Se trata, por tanto, de aspectos cualitativos relacionados con el uso de la investigación más allá del ámbito académico. Cuestiones que podemos abordar en este segundo parámetro. Impacto en la generación de nuevo conocimiento, aplicación en la práctica clínica, contribución al desarrollo de nuevas herramientas o tecnologías, transferencia y aplicabilidad en investigación translacional,
relevancia en cuanto a formación académica y científica y contribución a la innovación en el sistema de salud. Voy a desglosar estos 6 puntos para que veáis qué aspectos concretos podríamos abordar. En primer lugar, en cuanto al impacto, estos son ejemplos que yo os pongo, ni aparece en la convocatoria, ni aparece en ningún sitio. O sea que esto sí, abrid bien las orejas porque esto sí que os puede servir mucho en cada caso concreto. Impacto en la generación de nuevo conocimiento. ¿Qué podríamos incluir aquí? ¿Nuestro trabajo realiza algún aporte en la comprensión de una enfermedad? ¿Nuestro trabajo realiza una identificación de biomarcadores? ¿Nuestro trabajo desarrolla nuevos enfoques terapéuticos? Bueno, aquí tenéis una pequeña explicación. Aplicación en la práctica clínica. ¿Nuestro trabajo realiza contribuciones, realiza alguna aportación en cuanto a mejoras en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad? Nuestro trabajo, nuestro ensayo clínico, lo que sea, ha contribuido a reducir los efectos adversos o las complicaciones de algún tipo de enfermedad. ¿Nuestro trabajo ha tenido algún impacto en la salud pública? ¿Ha contribuido a definir políticas sanitarias, estrategias de prevención o cambios en la administración de alguna determinada medicina? ¿Desarrollo de nuevas herramientas o tecnologías? ¿Hemos contribuido a realizar innovaciones diagnósticas? ¿Hemos contribuido al diseño de nuevos fármacos o terapias? ¿Hemos contribuido a la optimización del uso de medicamentos existentes? Cuarto aspecto, transferencia y aplicabilidad en la investigación translacional. Es un trabajo, es un estudio que permita llevar investigación básica a ensayos clínicos. O sea, tiene este carácter de investigación translacional. Se deriva de un estudio multicéntrico, de una colaboración internacional, de una colaboración intersectorial, de una colaboración con la industria, con empresas biotecnológicas, con empresas farmacéuticas. Ha llevado a desarrollar ensayos clínicos para evaluar nuevas estrategias terapéuticas. En fin, ya os digo, yo no soy médico, no soy investigador biomédico y con todas estas cuestiones me pierdo un poco, pero seguro que vosotros sí sabéis explotarlo al máximo y sacarle el máximo partido. Relevancia en la formación académica y científica. Los resultados de ese trabajo han sido incorporados en programas académicas o en programas de formación médica. Se han traccionado a partir de vuestra investigación, se han diseñado, se han aplicado, establecido nuevas líneas de investigación, lo que os decía antes un poquito de unir los puntos, ¿no? Esa conexión entre el trabajo, tesis doctorales, contratos, becas, colaboraciones o aspectos similares. Bueno, todo eso también se puede abordar en esa narrativa. Y finalmente, otro aspecto que podríamos abordar, la contribución a las propias políticas sanitarias, contribución a la innovación en el sistema de salud. Nuestro trabajo ha contribuido de alguna manera a mejorar aspectos de gestión hospitalaria, ha contribuido a mejorar regulaciones o normativas en cuanto a aspectos éticos o bioéticos. Nuestro trabajo ha sido adoptado, ha sido recogido en guías de práctica clínica o en informes de agencias nacionales o internacionales u otras organizaciones relevantes. Bueno, pues son aspectos, ya os digo, que se podrían abordar en esa narrativa pues más de tipo cualitativo. Ahora os voy a dar un ejemplo. En tercer lugar, tercer parámetro que indica el Carlos III que tenemos que abordar en esa narrativa. Lugar que ocupáis en la publicación, ¿no? Dice además el ISFI, se valorará especialmente a la autoría principal, claro, y contribución al manuscrito. Por tanto, ¿qué debemos incluir aquí? Aspectos relativos al liderazgo en la aportación. Se debe acreditar que en ese trabajo que he presentado pues, se ha asumido un papel sustantivo en la investigación. ¿Cómo se determina si hay un papel sustantivo o no? Pues en primer lugar, a partir de vuestra posición en la cadena de firma, en la cadena de autoría. Se entiende que las posiciones más importantes son las de primer y segundo firmante, autor de correspondencia o último firmante del artículo. Por tanto, si es vuestra situación, recalcadlo en esta narrativa. Y en segundo lugar, se añade también más específicamente qué papel, qué rol habéis desarrollado en la investigación. ¿De acuerdo? Bien a través de una narrativa libre, es decir, expresarlo con vuestras propias palabras,
o a través de la taxonomía Credit si así aparece en el artículo que estáis presentando. No os tenéis que comer mucho la cabeza, oye, pues si en el artículo pone tal, pues pongo exactamente el rol que ya se ha acreditado en el artículo que habéis desempeñado. Y en cuarto lugar, la coherencia. La coherencia entre ese artículo que tú estás diciendo que es muy importante en tu trayectoria académica y la coherencia, la relación con el proyecto, con la propuesta de investigación que estás presentando. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta el grado de alineación con la trayectoria y la propuesta presentada. Esto es copiado del Carlos III. Exactamente tal y como aparece en la convocatoria. Coherencia, alineación, trayectoria. Veis un poquito la línea argumental. Por tanto, ¿qué tenéis que indicar? Obviamente la relación entre el artículo seleccionado y el proyecto que se presenta. Y también, ¿qué aporta además? O sea, si vas a hacer lo mismo, te van a decir que el proyecto es muy conservador, que no aporta nada nuevo. Por tanto, también hay que recalcar que de nuevo aporta el proyecto respecto a lo que ya has hallado, respecto al resultado que has obtenido en tu paper. Claro, porque si vas a hacer exactamente lo mismo, o casi lo mismo, te van a decir que el grado de novedad que tú estás solicitando en tu proyecto es muy bajo, es muy escaso, y por tanto, pues no sería nada positivo. En definitiva, debemos integrar nuestro proyecto con la trayectoria previa, pero siempre mostrando que implica un cierto grado de novedad dentro de una línea de investigación coherente y sólida. Esto no es fácil, pero bueno, se puede hacer. Bueno, os pongo aquí un ejemplo, ¿vale? Justo del artículo que os he puesto antes, aquí tenéis la referencia, un artículo real, que se publicó en la revista Internal and Emergency Medicine, ¿de acuerdo? Y la persona que tomamos como guía, que es el primer autor, Víctor Moreno Torres, ¿vale? Pues imaginaos que está él presentando su solicitud a esta convocatoria de un proyecto. Bueno, este sería el apartado A, el apartado de la narrativa cuantitativa, de la narrativa bibliométrica. Y os he puesto un poquito en rojo lo que yo creo que es lo más relevante para que os centréis en eso. Bueno, pues dentro de los caracteres que tengamos, que no sé exactamente cuántos son, yo aquí en total he llegado a 3.000 o 4.000 caracteres. Lo digo porque seguramente esto habrá que reducirlo, no sé si nos dejará 1.500 o 2.000. Tendréis que reducirlo, pero es para que tengáis ideas, para luego hacer esa redacción. Aquí tenéis, ya os digo, la narrativa bibliométrica. Aquí yo presento 3 datos. En primer lugar, factor de impacto de la revista y posición en la categoría. Bueno, una revista JCR, segundo cuartil, vale. En segundo lugar, estoy diciendo la repercusión a través de Web of Science, el indicador normalizado CNCI. Ya aquí estoy diciendo que es un dato, es un indicador que duplica la media mundial y además estaría en el percentil 90 en Web of Science. Por tanto, entre el 10% de los trabajos más citados de ese año y disciplina. Y además digo que según Scopus, según este otro indicador, FWCI, que hemos visto también, estaría aún más elevado, aún en una posición más alta, ya que estaría entre el 2% de trabajos más citados de la disciplina. Si usáis una base de datos, no hace falta que uséis la otra, porque los datos van a ir muy correlacionados. Aquí no están correlacionados 100%, pero hay una alta correlación. ¿Veis? En una base de datos está en percentil 90 y en otra está en percentil 98. Es decir, ya acredita que es un trabajo muy citado. Es decir, si usáis una base de datos no hace falta que uséis también la otra. Lo digo para no duplicar esfuerzo porque el dato va a ser muy similar. Así que podéis verificar en una y otra. Si mi paper sale sistemáticamente mejor en Scopus, pues presento los datos de Scopus. Pues ya os digo que aquí no hace falta que uséis las dos bases de datos, pero sí que recalquéis la importancia de vuestro trabajo. Bueno, punto 1, aspectos cuantitativos. Punto 2, aspectos cualitativos. Aspectos cualitativos. Aquí lo tenéis. ¿Qué tipo de información yo daría en esta solicitud? Bueno, pues voy a leer solo lo que está en rojo, ¿vale? Los hallazgos refuerzan la importancia de la vigilancia microbiológica en pacientes hospitalizados con COVID-19. El uso de corticosteroides y
tocilizumab no aumenta el riesgo de infecciones bacterianas. Esto apoya su uso seguro en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. En definitiva, el artículo tiene una aplicación clínica y translacional importante, ya que proporciona datos que pueden mejorar el tratamiento de pacientes con COVID-19 a la vez que minimizar el impacto de infecciones secundarias. Bueno, pues sería un ejemplo de una narrativa. ¿Veis? Yo aquí no repito el resumen del trabajo. Esto no es copiar y pegar el abstract, ni hablo de la metodología del trabajo. Simplemente estoy reforzando, estoy arrojando luz sobre los resultados principales del trabajo y sobre sus implicaciones. ¿De acuerdo? Lo estáis viendo, ¿eh? Y algo específico de mi artículo. Os pongo otro ejemplo de esta narrativa cualitativa, otro ejemplo de este mismo aspecto cualitativo, de este mismo artículo, pero más enfocado en otro tipo de cuestiones. Aquí, fijaos, también hago ese recalco, esas conexiones, ¿no?, del artículo con otra serie de cuestiones. Por ejemplo, aquí digo que este trabajo ha llevado a la implementación de estrategias de prevención y manejo antibiótico, de nuevas estrategias de prevención y manejo antibiótico en el Hospital Puerta del Hierro y en otros hospitales de la Comunidad de Madrid. Pues fantástico, porque está exponiendo una implicación práctica, una implicación, una potencial mejora en el sistema de salud realizado a partir de los hallazgos de tu trabajo. Además, estás indicando que a partir de los datos que se han obtenido o a partir de esos resultados también se han establecido pues la realización de ensayos clínicos financiados por una farmacéutica por una determinada cuantía, ¿no?, que evalúan tal. Además, la investigación ha sido recogida en guías clínicas y ha influido en la optimización de este tratamiento, demostrando su seguridad en términos de riesgos de infección. Y además se dice que se está colaborando en otras investigaciones dentro de un CIBER para desarrollar, en este caso, un modelo predictivo de infecciones nosocomiales en pacientes críticos. Por tanto, hay una clara implicación en la práctica clínica, ¿vale? Son dos ejemplos de narrativas cualitativas que podemos hacer para una misma aportación. Cada uno, ya os digo, lo tiene que ajustar pues a su trabajo concreto. Tercer punto, el punto de liderazgo, el punto C. En este caso, como os decía, ponemos en la piel del primer autor del trabajo y fijaos que va desarrollando pues lo que hizo, ¿vale? Pues se ocupó un rol de liderazgo en la aportación, al ser el primer firmante del artículo, además de autor de correspondencia, junto a la segunda firmante del trabajo. Esto es real, entré en el artículo y efectivamente hay dos responsables de correspondencia. ¿Y qué hizo el solicitante? Pues labores de responsable principal, diseño, ejecución, supervisión del estudio, coordinación del equipo de investigación, aseguramiento del cumplimiento de protocolos éticos y metodológicos y redacción del primer borrador del trabajo junto a la coautora principal. Pues ya está. Aquí es simplemente decir lo que habéis hecho, ¿vale? Esto no tiene mayor dificultad. Y en cuarto lugar, vincular, lo que os decía, vincular el artículo que presentamos con el proyecto que estoy solicitando. En este caso, me he inventado el posible proyecto a solicitar, que sería este, ¿vale? Este sería el proyecto que se presenta y se dice, bueno, el artículo está directamente vinculado al proyecto que se solicita, ya que continúa la línea de investigación centrada en la optimización, en la prevención y manejo de infecciones bacterianas en pacientes con infecciones respiratorias agudas. Además, el proyecto plantea desarrollar modelos de predicción ya esbozados en nuestro paper que permitan identificar pacientes con mayor riesgo de infecciones bacterianas y aplicar así medidas preventivas personalizadas. Es decir, estoy vinculando el proyecto con el artículo y además estoy diciendo qué voy a hacer de nuevo que no se hacía, digamos, en mi investigación previa, ¿vale? Por tanto, veis que ya estoy abordando los 4 puntos, ¿no?, de manera estructurada. Primero, el impacto bibliométrico. Segundo, el impacto cualitativo, impacto en la práctica clínica. En tercer lugar, liderazgo, el rol desarrollado por el autor. Y en cuarto lugar, la coherencia entre el artículo y el proyecto presentado. Por tanto, bueno, yo creo que esto es un buen ejemplo que podéis tomar de modelo pues para desarrollar vuestras propias narrativas de cara a esta convocatoria del Carlos III.
Bueno, me he pasado 2 minutos del tiempo que teníamos marcado, Manuela. Yo creo que más o menos lo he ido llevando bien, así que ahora pues nada, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios y bueno, cualquier cuestión que queráis, bueno, a través de Manuela, pues trasladarme. Muchas gracias. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por tu presentación. A ver, mirando en el chat, bueno, aparte de que se ha abierto un debate paralelo que daría para mucho de quiénes están más a favor y quiénes son más detractores de estos nuevos sistemas de evaluación, pero bueno, que eso no es lo que nos ocupa hoy, ¿vale? Entonces, he recopilado aquí algunas preguntas que han estado haciendo. Te las traslado si te parece, Álvaro, y tú vas Sí. contestando, ¿vale? Por ejemplo, había uno que preguntaba qué consideras mejor o más favorable para la evaluación. Una publicación que esté muy relacionada con la temática de la propuesta, pero que tenga un factor de impacto bajo, o bien lo contrario, una publicación que tenga un altísimo factor de impacto, pero que esté menos relacionada con la propuesta. Pues fijaos, en este caso concreto incidiría mucho en la coherencia, incidiría en lo primero que has dicho. O sea, prefiero elegir un trabajo de menor factor de impacto, pero que esté muy vinculado con la propuesta que presentas, ¿no? Con el proyecto. De todas formas, como tenemos al final 10 trabajos que presentar, podemos combinar un poco. Es decir, si tenemos un trabajo de altísimo factor de impacto, aunque no esté muy vinculado, no lo dejes fuera, mételo. ¿Vale? Tenemos 10 trabajos, o sea, yo creo que ahí normalmente podremos equilibrar. Pero en el caso extremo de qué prefiere, evidentemente la coherencia entre el artículo y el proyecto. Vale, perfecto. Otro de los asistentes preguntaba sobre a la hora de seleccionar las 10 mejores aportaciones o contribuciones, si ves conveniente incluir revisiones o normalmente suelen valorarla menos que los artículos originales. A ver, en la medida de lo posible no incluiría revisiones. Lo mismo que he dicho antes, al final, si tienes una revisión muy potente, una revista alta que tenía mucha repercusión, métela. Pero yo lo limitaría, es decir, si tienes 10 10 artículos que puedes presentar, no metería, metería como máximo 2, a lo mejor. ¿Eh? Porque al final una revisión es una síntesis de lo que se ha hecho antes, no estás aportando investigación original y son convocatorias con perfiles puramente investigadores. A lo mejor otro tipo de convocatoria te diré otra cosa, pero en esta convocatoria se está buscando un perfil puramente investigador, por tanto, yo iría a investigación original y una review, una revisión o una revisión sistemática, este tipo de cuestiones, de manera muy limitada, quizá no más del 20% del total de aportaciones. Vale, perfecto. Otro, bueno, esto no sé yo si tú lo conocerás, es en relación con las métricas de las revistas, ¿qué es mejor? ¿Incluir el JCR del año de la publicación o el último JCR disponible? El del año, el del año de la publicación, ¿vale? Si el artículo se ha publicado, el último JCR es de 2023, ¿eh? Es el último que está publicado y hasta verano no se publicará el siguiente. Por tanto, si el trabajo es del año 2023, 2024 o incluso 2025, se aplica los indicadores del año 2023, los JCR del 2023. Si es del año 2022, del 21 del 20, el JCR en concreto de ese año. ¿Eh? Eso es lo adecuado. Vale, yo por aquí, por la parte que nos ocupa, nosotros que gestionamos las convocatorias de la consejería, en nuestras convocatorias normalmente ponemos que JCR para más transparencia y para que sea también más fácil para los investigadores a la hora de hacer sus selecciones, en las propias bases de la convocatoria o en las guías de evaluación Mm. incluimos qué JCR es el que utilizamos y normalmente nos vamos al del año de la publicación. Claro, claro, eso hay que ver también la convocatoria concreta. Si el Carlos Eso es. III dice algo diferente en la convocatoria, lo que diga, pero bueno, Mm. normalmente desde un punto de vista, digamos, bibliométrico, lo adecuado es poner el año de la publicación. ¿Vale? Vale. Otra pregunta que hacían es que si una publicación no está indexada en JCR, Sí. ¿pueden defenderla correctamente si ha sido fruto de un proyecto de investigación y ha dado lugar, por ejemplo, a alguna aplicación software o algún otro resultado interesante?
Claro, esa es la gracia de este tipo de evaluaciones, que si tú eres capaz de acreditar que ese trabajo, aunque no esté en una revista de impacto, etcétera, pues tiene una importancia desde otra perspectiva, pues podría tener una buena valoración. No vas a obtener, claro, el apartado ese de impacto bibliométrico, pues si es un 25%, ahí te van a dar muy poquito. Pero lo mismo que he dicho antes, lo balanceas, lo comparas con otras aportaciones y yo no lo descartaría per se, no lo descartaría de entrada, sino que habría que valorar al final qué te conviene más. Pero sí, si tú eres capaz de acreditar la relevancia de ese trabajo, que ha tenido impacto, que ha tenido repercusión, por supuesto se puede incluir. Vale. Esto era una opinión personal de uno de los asistentes que, que decía que si todas las agencias financiadoras limitan mucho la evaluación a los últimos 5 años. Entonces él entendía que limitarlo a 5 años pues puede penalizar un poco las publicaciones más recientes, por ejemplo, publicaciones que sean de los últimos 2 o 3 meses en las que todavía pues no haya todavía indicadores de cómo es la repercusión de ese Claro, artículo. claro, efectivamente. Y no solo repercusión bibliométrica, sino el impacto que ha tenido luego, ¿no? Y en el ámbito, lógicamente. Por tanto, ¿cuál sería la recomendación? Intentar elegir en la medida de lo posible trabajos más antiguos, 20, 21, 22. ¿Por qué? Porque van a tener mayor recorrido en todos los indicadores. Un trabajo del 24-25 pues va a tener muy poquitas citas, ¿no? Incluso si tú das un indicador normalizado no tiene mucho sentido, porque no es estadísticamente significativo. Se ha pasado muy poquito tiempo, pues oye, a lo mejor con 2 citas ya aparece en el percentil 90, pero son 2 citas, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, en la medida de lo posible, siempre y cuando tengamos trabajos de entre uno y otro, vamos a aquellos más antiguos, porque efectivamente vamos a poder exponer más métricas de repercusión en general, sí. Vale. Bueno, pues yo no he anotado más. Mi compañera Araceli, no sé si se me ha escapado así alguna pregunta que tú hayas visto interesante. Mm. Se escucha bien. Sí, se te escucha mal, Araceli. Vamos, que no te escuchamos. Nada. A ver, prueba ahora. No, nada, no te escuchamos. Nada, Araceli, no te escuchamos. Bueno, ponlo en el chat de todas maneras si has visto así alguna pregunta interesante. Por lo demás, Álvaro, pues nada, hay mensajes de que muchas gracias, que la presentación les ha resultado muy interesante y muy concisa. Muy bien, Y me alegro mucho porque creo que es un asunto importante, que hagamos un poquito de pedagogía y mostremos a los investigadores un poquito cómo presentar el currículum, pues para que tengáis las mayores posibilidades posibles, ¿vale? ujú, Por tanto, pues nada, lo que decía antes, os compartiremos la presentación, la sí, grabación me dijiste también, Manuela, que se iba a la poner habíamos- públicamente, o sea que sí, ya os digo, que transparencia total e intentar, pues eso, que hagáis la solicitud lo mejor posible. muy bien. Pues nada, por mi parte, muchas gracias, Álvaro, y un placer contar con tu colaboración, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a Venga, todos. Buen muchas día, gracias. gracias, chao. Igualmente, Chao, chao. chao. Adiós.